¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. En el programa de hoy vamos a tener, como es habitual, muchos temas, pero en esta ocasión relacionados de alguna manera, en algunos casos indirectamente, con el coronavirus. Empezaremos hablando de la gripe de 1918. Lo haremos con el médico e investigador sanitario e historiador Martín de Frutos. Él ha escrito un libro sobre la incidencia de la gripe del 18 en la provincia de Burgos, pero nos va a ayudar a encontrar puntos de conexión entre aquella pandemia y la actual. Nos ocuparemos también, como todas las semanas, como todos los miércoles, de la actualidad del campo, de la agricultura y la ganadería de la provincia. Hoy nos vamos a centrar en la ganadería. Les vamos a hablar del caso de unos ganaderos burgaleses que han encontrado una solución online para vender sus lechazos. Y estaremos también en nuestra sección La provincia vaciada con Salomón Ortega, presidente de Repuebla, hablando de cómo ha incidido el coronavirus en el medio rural y sobre todo de la situación sanitaria en nuestros pueblos, que ya era difícil antes de la pandemia y que continúa siéndolo. Tendremos también otros temas. Visitaremos el taller de Manuel Revilla de la mano de Gerardo de Mateo y estaremos en la Ribera del Duero conociendo cómo termina una historia que arrancó hace algunas semanas y que tenía a las cepas en peligro de extinción, cepas autóctonas de la Ribera en peligro de extinción como protagonistas. Todo eso en el programa que ya arranca. Aquí arrancamos nuestro 8 Magazine de hoy miércoles y lo hacemos una vez más hablando del coronavirus porque, como decimos casi todos los días, pues todo lo que ocurre tiene una relación directa o indirecta con la pandemia. Desde el punto de vista social o económico casi nunca entramos en la parte sanitaria porque nosotros no somos expertos y es un tema que merece todo el rigor, por supuesto, y es probablemente la parte más grave de esta situación que venimos atravesando. Pero hoy sí vamos a hablar de la parte sanitaria porque me acompaña en el plato de 8 Magazine, como les he contado al inicio del programa, un experto en investigación, en historia sanitaria. No es la primera vez que comparte tiempo con nosotros porque es autor de varios libros que han investigado sobre la historia de la medicina en la provincia de Burgos y llega con un nuevo trabajo que todavía no se ha publicado, pero que está a punto de hacerlo. Le doy la bienvenida al plato de 8 Magazine al doctor Martín de Frutos, que también es historiador e investigador de todas estas cuestiones sanitarias. Buenas noches, Martín, Muchas bienvenido. Gracias, buenas noches. Nos veíamos hace menos de un año para hablar de su anterior libro, que se refería a la historia del Hospital de San Juan. Primero, en menos de un año ha escrito un nuevo trabajo. Sí, el libro del Hospital de San Juan se presentó en el mes de septiembre, pero estaba terminado desde el mes de marzo o abril. Y justo uno de los temas que en él se tocó fue la participación del Hospital de San Juan en el tratamiento de los enfermos de la epidemia de gripe de 1918. Allí cogí la idea de ampliar esa información, que estaba bastante resumida y que afectaba solamente a la ciudad de Burgos. Y a partir del mes de hace algo más de un año, desde el mes de abril, comencé a trabajar ya de forma más intensa, por una parte, en ampliar la información sobre las consecuencias de la epidemia en la ciudad, en la capital, y el estudio de lo que había sucedido en toda la provincia. Y es el trabajo de hasta ahora de unos 14 meses que está a punto de finalizar. Martín, eso ocurría hasta hace más o menos 3 meses, cuando se desató, como todos nuestros espectadores saben, la pandemia del coronavirus. Vamos a encontrar más puntos de relación entre la epidemia de gripe de 1918 y la de la COVID-19, pero también ha influido en el propio libro, porque ese trabajo estaba prácticamente terminado cuando hubo que reescribir el último capítulo a causa del coronavirus, ¿no? Sí, bueno, la
la parte fundamental del libro estaba terminada. Han quedado algunos flecos que he ido terminando en mi fase de confinamiento, a partir del contacto telefónico pues, con registros civiles o con personas que han tenido un interés local en estudiar lo que había sucedido en sus pueblos y han hecho pues, un estudio local muy profundo, y afortunadamente he contactado con ellos y en estos últimos meses pues me han facilitado parte de su trabajo para que yo lo pueda utilizar. Pero el final del libro, que va referido a grandes epidemias de virus que ha sufrido Burgos, además de esta de 1918, como una que fue en 1890, la gripe asiática, que recordará mucha gente, que fue en 1957, y la gripe A, hace muy poco, del 2009, pues ahora he tenido que añadir, y está en fase de elaboración, esta incidencia grave que hemos tenido, que no tenía parangón desde el resto del libro dedicado a la epidemia de 1918. Entonces, ahora haremos también un estudio no demasiado profundo, porque el libro va dirigido a la gripe de 1918, pero no podemos olvidar las diferencias y algunas similitudes que existen, sobre todo en el comportamiento humano de hace 100 años y el de hoy. Hay otra diferencia enorme que hace que las consecuencias sean distintas, que es la estructura de la sociedad. Una sociedad que entonces podemos considerar todavía muy primitiva, y ahora una sociedad muy compleja, donde es difícil articular una medida que no repercuta muchísimo en todas las demás. Y ese es el problema más grave que yo creo que se han encontrado los dirigentes sanitarios o políticos para tomar decisiones en esta epidemia. Y además porque la estamos viviendo con mucha información. Pero mi trabajo va sobre la epidemia de gripe de 1918. Vamos a ese momento. Hemos oído hablar de la gripe de 1918, pero yo creo que con algunos datos muy confusos. Para empezar, internacionalmente es conocida como la gripe española, de forma errónea, ¿no? De forma errónea. Hace poco, hace un par de meses quizá, yo oí a un gran dirigente americano que hablaba de la epidemia actual del coronavirus, de ese virus extranjero. Claro, él no sabía que la epidemia de gripe del 1918, que se acabó llamando gripe española, probablemente, casi todos los investigadores indican que apareció en el centro de los Estados Unidos. Luego era un virus extranjero para el resto de los países. Si la epidemia parece que comenzó en Estados Unidos, se difundió fundamentalmente por las tropas americanas que venían a combatir al final de la Primera Guerra Mundial, llegó a Europa, y desde Francia, desde las tropas americanas se contagiaron en Francia, se extendió por toda Europa y penetró también en España. Vamos a centrarnos en la provincia de Burgos, que es donde se centra la investigación del libro. Exactamente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué consecuencias tuvo aquella epidemia, Martín? Pues la epidemia tuvo diferentes consecuencias según el momento cronológico. La primera, lo que se ha considerado la primera oleada, que comenzó en el mes de mayo, se empezó a hablar de ella en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona. Fue una enfermedad muy leve, le llamaron la gripe de los 3 días, como ahora también un dirigente brasileño ha dicho esta gripiña, y ahora están comprobando que no es así. Fue la gripe de los 3 días, hubo muchísimos afectados, pero su repercusión fundamental fue sobre los empleos, que hubo muchas bajas, sobre las actuaciones de teatro, que hubo que suspenderlas, ¿no? Pero la mortalidad fue muy baja. Mayo y junio desapareció y aparentemente el problema estaba solucionado. Pero a primeros de septiembre apareció una nueva oleada, probablemente de nuevo por transmisión desde Francia, y esa fue la más grave, la que ocasionó la mayor mortalidad. Pero tampoco es de desdeñar que quedasen foquitos en distintos puntos del país que los reavivasen.
En el mes de agosto yo he encontrado 2 casos de gripe en un pueblecito pequeño de aquí de Burgos, que estaba fuera de la primera oleada de la epidemia y no había llegado la segunda todavía. Claro, eran diagnósticos clínicos, que podían ser confundidos con otra cosa, pero es que no había gripe, el médico puso gripe. Esta segunda oleada, que comenzó en septiembre, en la provincia de Burgos, se extendió hacia la mitad de noviembre en casi toda la provincia, pero en parte de ella, a menor parte, trascendió hasta la mitad de diciembre. Entonces, se declaró a la ciudad, a la provincia, exenta de gripe, a la ciudad y a 165 municipios a finales de noviembre. Y definitivamente terminada la segunda oleada a mediados de diciembre, el 19 de diciembre. ¿Podemos poner en cifras cómo afectó cuando hablamos de epidemia, ya nos hacemos una idea de la dimensión del número de contagios que produjo? Pero exactamente, ¿hay datos de lo que ocurrió en 1918? Hay algunos datos. Cuando datos municipales sí hay. Datos provinciales no, porque los datos de enfermos se trasladaban al Gobierno Civil y el Gobierno Civil los pasaba al Ministerio de la Gobernación. Y allí ¿Me recuerda cómo ocurre ahora, más o menos? Pues sí, ¿no? sí, como ocurre ahora. Pero esos datos de enfermos no se han conservado. Y los datos que hay con número de enfermos son números locales y no tienen demasiado valor. Sin embargo, la afectación, al menos en fallecidos en el municipio, sí hay documentación en el archivo municipal de los que existieron. Entonces, la gripe era una enfermedad habitual. En el invierno, a meses de enero, febrero, marzo, pues había 2 o 3 fallecimientos por gripe. Y en la primera oleada, lo que se conoce de la ciudad de Burgos es que hubo en el mes de mayo 7 fallecidos, que es un aumento pequeño respecto a lo que era la incidencia de mortalidad de gripe habitual. Sin embargo, en septiembre, octubre, noviembre no solía haber casos de gripe, o 1 o 2. En el mes de septiembre, que comenzó la epidemia, en la ciudad hubo 50 fallecidos. En el mes de octubre, que fue el mes peor, sobrepasaron un poquito los 200, y en noviembre, que ya a partir de finales del 20 de octubre empezó a bajar la incidencia de la enfermedad y por tanto menos muertos, en octubre solamente 11. En la totalidad de la provincia, en el año 1918, con la primera ola más la segunda, hubo un total de 5.002 fallecidos, o sea, poco. Digo que poco pasó sobre los 5.002. No, porque el número nos hacemos cargo que es importante. Sin embargo, este número de fallecidos seguramente habría que aumentarle, he calculado yo, en unos 2.000 más. ¿Por qué? La gripe mata de gripe, pero en individuos pues relativamente añosos, que tenían alguna enfermedad crónica, sobre todo enfermedades pulmonares, y que el médico certificó que se habían muerto de enfisema, enfermedad pulmonar crónica, o de bronquitis crónica, o de algunas enfermedades cardíacas, pone muchas veces enfermedades cardíacas. Sí, se han muerto de enfisema, se han muerto de bronquitis crónica, se han muerto de la enfermedad cardíaca que tenían, pero agudizada seguramente por la gripe, porque la cifra de fallecidos, como ahora están comparando en el número de muertos, hay una diferencia entre los que oficialmente se dicen por la forma que tienen que contarlos y lo que dicen las empresas funerarias, que son los que lo han hecho, y hay una diferencia enorme, ¿no? Bueno, pues en el caso de la gripe de 1918, los enfermos, los números definitivos de los fallecidos se tuvieron bastante meses después, porque ¿no? las informaciones no se transmitían con la velocidad que ahora, ¿no? Y quedaron en la provincia eso, poco más de 5.000 fallecidos. Sin embargo, hay un aumento sobre la cifra habitual que había en esos años fuera de epidemia en Burgos, de unos 2.000, y en esos debieron ser gripe incidiendo sobre enfermedades previas o sobre niños, que también la mortalidad era muy frecuente, niños desnutridos,
Vinieron a Industry 2 que tenían más sensibilidad para infectarse de un virus, aunque entonces no se conocía que era un virus. Martín, como siempre, tenemos tiempo insuficiente para explicar todo lo que queremos, pero como enseguida llegará el libro, la publicación del libro, ahí vamos a encontrar mucha más información. Pero para terminar, hemos visto algunos puntos de relación entre la epidemia de gripe de 1918 y la pandemia de la que todavía estamos saliendo, que no hemos terminado. La clave en este 2020 ha sido cómo enfrentarnos desde el punto de vista sanitario al virus y desde el punto social también, para no tensar el sistema sanitario. ¿Qué ocurrió en 1918 cuando la sociedad era, como usted mismo ha dicho, más primitiva? El sistema sanitario no era el actual ni mucho menos. No, el sistema no era. Los individuos que estaban enfermos se curaban la enfermedad en su casa. Al hospital solamente iba el que no tenía casa o no tenía casa donde le pudiesen atender. Entonces, el hospital era un centro benéfico. La gente recibía el tratamiento en casa porque iba a recibir el mismo tratamiento, estaba con sus allegados, comía lo que le comían habitualmente en la casa, ¿no? Y en aquel momento las medidas que se adoptaron para intentar limitar la epidemia, cuando se suponía que era un microbio, que era un agente que se contagiaba, ¿no?, pues hicieron las mismas cosas que estamos haciendo ahora, por lo menos inicialmente, ¿no?, que es el aislamiento, el cierre de los colegios, la limpieza de los locales públicos, los bares, las iglesias, la suspensión ahora de los conciertos, de las corridas de toros, del fútbol, allí de los festejos populares, y eso fue lo que hicieron. Y el aislamiento, no el aislamiento individual, las familias siguieron relacionándose de la misma forma, el aislamiento de multitudes, por ejemplo, de concentraciones. Aquí se impidió pues hacer rogativas en procesión. Entonces el sentimiento religioso estaba bastante más introducido que en este momento, se tenía mucha confianza en las oraciones, en la influencia de los santos, sobre todo del Cristo de Burgos, se le hicieron rogativas, pero no se hicieron ceremonias fuera de los templos donde se podía juntar la gente y se sospechaba que podía haber contagios, aunque no se sabía lo que se iba a contagiar, porque los virus se descubrieron en 1930 y el de la gripe especialmente en el 1933. No se conocía su existencia entonces. En algunas autopsias se encontraron unos gérmenes a los que se les echó la culpa, pero eran los responsables de infecciones secundarias a la gripe. Martín, vamos a leer con muchísimo interés el libro porque vamos a encontrar muchas conexiones con lo que está ocurriendo ahora y información muy rigurosa de lo que ocurrió en 1918, así que cuando se publique, por favor, manténganos informados para que podamos leerlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y hasta pronto, porque Martín seguro que sigue investigando. Seguro. Muchas gracias por la acogida. Hasta pronto. Seguimos en 8 Magazine hablando de, una vez más, la relación del virus con otras áreas, en este caso desde el punto de vista económico. Hace algunas semanas les informábamos aquí en la 8 Burgos de la incidencia que ha tenido la distancia social, el periodo de cuarentena, en sectores, por ejemplo, como el de la producción de lechazo, que se vio paralizado cuando cerraron los restaurantes, cuando se suspendieron las celebraciones de comuniones, en fin. Bueno, pues en nuestro reportaje semanal de Asaja vamos a conocer a unos ganaderos que han encontrado una posible salida para sus lechazos. Se lo contamos en nuestro reportaje semanal de Asaja. La crisis económica que ha provocado el coronavirus también ha repercutido en la ganadería y había que reinventarse, había que sacar adelante el negocio, ¿verdad, Fernando? Y vosotros lo teníais claro y lo habéis conseguido. ¿Cómo? Buenos días. Bueno, lo hemos conseguido, lo intentamos y al final lo hemos conseguido. Nos ha salido bien, hemos tenido ayuda de toda la gente, de todos los clientes que nos han querido apoyar y nos ha salido bien. Esto os cuento un poco cómo fue. Esto yo en abril
mi hijo estaba en Madrid, terminó de estudiar, estaba trabajando en Madrid. Cuando vino a casa, que le mandaron a teletrabajar a casa, pues él me veía que estaba loco con los corderos, que no los podía vender, y me dijo, papá, ¿por qué no intentamos hacer algo por internet? Que nosotros habíamos hecho algún pinillo por internet. ¿Por qué no intentamos hacer algo por internet? Decidisteis que, ya que la situación era tan complicada debido al coronavirus, lógicamente no había esa demanda en los restaurantes y había que dar salida al producto. Claro, nosotros en Semana Santa teníamos toda la ganadería, o gran parte de la ganadería, para parir en Semana Santa, para vender, que es una época muy buena para vender los lechazos. Entonces lo preparamos todo y bueno, pues con lo del coronavirus y tal, se nos vino todo abajo, se nos cayó todo, no pudimos vender, el canal Oreca se cerró, restaurantes, tiendas, todo se cerró y bueno, pues nos tuvimos que reinventar. Claro, las pérdidas, no sé si calculasteis más o menos de cuánto pudieron ser. Pues las pérdidas fueron muchísimo, porque pasamos de vender los lechazos sobre 50 euros la unidad a quedarse a 25, 28, más o menos. Y que no se podían vender, no es que se valdrían eso, es que no les quería nadie, no había nadie que les quería. Estos corderos que vemos aquí son los que se tenían que haber salido en Semana Santa, luego ya en abril para comuniones, mayo. Y al no poderles vender, pues los hemos tenido que criar, engordar, cebar y tenerles aquí, a ver si somos capaces de meterles en el mercado. Parece que son para la exportación, para los países árabes, tal, bueno, a ver cómo nos sale. Porque claro, la situación muy complicada debido al coronavirus, pero también respecto a las ayudas que recibisteis, ¿cómo las valoras tú, Fernando? Bueno, las ayudas que nos han ofrecido, bueno, pues están bien todo, pero creo que es casi como un poco de, no vamos a decir de risa, pero casi es testimonial. Porque yo tenga 2.000 ovejas, 2 ganaderías, 2 explotaciones y me digan que me van a dar como mucho, 1.200 euros, pues hombre, es un poquitín, pero bueno, lo que nos den, bienvenido sea. Y a ver si cuando entremos a finales de junio en la fase 2, pues se reactiva, empieza a haber alguna comunión, alguna boda, alguna celebración, comidas de amigos, comida tal, pues para dar salida al lechazo. Exactamente, Fernando, porque justo coincidió esta tremenda situación que la pandemia provocada por el coronavirus con unas fechas muy importantes. Estamos hablando de muchísimas comuniones, bodas. Claro, es la fecha, la primavera para el lechazo es la fecha casi más importante, porque es que es toda boda, toda comunión, toda celebración, todas cosas, ya salir, barbacoas, es todo. Y se nos cayó todo. Y en el mes de julio es cuando tiene lugar que es esquilar el cordero. Bueno, ahora viene otra que se nos presenta también. Llega la época de esquilar, tenemos otro problema. Pues bueno, han tardado mucho en dar permiso para que entren los inmigrantes a esquilar y no sé cómo vamos a andar. Pero vamos, que es que tampoco nos va a dar igual, porque sí, las tenemos que esquilar por sanidad, por estar bien el ganado, pero por nada más, porque a 10 céntimos, a 15 céntimos el kilo de lana, cuando nos cuesta 1,40 esquilar cada oveja, y la lana va a valer 20 céntimos de cada oveja, pues cada oveja que esquilemos, 1,20 en contra del bolso. Bueno, pues si te parece, hablamos con tu hijo que nos cuente cómo ha sido esto de la venta en internet, cómo ha ido y cómo van esas ventas, que son buenas, ¿verdad? De momento, buenas. Con Fernando Hijo para que nos explique esta idea de negocio que habéis tenido de vender estos lechazos por internet. Sí, bueno, nosotros ya teníamos la plataforma de venta, lo teníamos ya preparado desde hace un par de años, pero estaba más enfocado para Semana Santa, Navidades, es decir, épocas en las que el lechazo es más demandado, cuando la gente se junta en reuniones familiares y así. Y ahora, al venir con todo este problema que ha habido de lo del COVID, pues pensamos, oye, y si empezamos y lo movemos un poco, hacemos una promoción, al final, como los precios que pagaban por ello era muy barato, pues nosotros lo que hicimos fue promociones de descuento. Y hicimos una promoción de descuento en todo lo que es las piezas del lechazo. Nosotros lo vendemos a través de la página web, que la página web es www.ventadelechazo.com. En la página web tenemos todos los productos, se vende tanto el lechazo entero como el medio lechazo, como lo que es el producto despiezado, es decir, paletillas, chuletillas, piernas, todo suelto. Entonces nosotros hicimos promociones y la verdad las promociones se hicieron a través de Facebook, de Instagram, todas redes sociales un poquito, y la verdad es que la acogida fue muy buena, La gente al principio nos llamaba, pedidos, tal, como todo el mundo estaba encerrado en su casa, al final no tienes acceso a ello. Desde determinadas zonas, pues la demanda ha sido muy buena. Los meses de abril
sobre todo abril y principios de mayo, es que eran pedidos de semanales de 70, 80 paquetes de envío, de todo. Después nosotros damos facilidades para mandarlo, es decir... Exactamente, importante también cómo lleváis a cabo, cómo os habéis organizado para realizar esos envíos. Sí, o sea, la organización nosotros tenemos, puede ser, los pedidos se realizan a través de teléfono, sobre todo a través de internet, pero de teléfono para la gente un poco que no maneja todavía o que por tema de edad o por tema de dificultad no maneja bien el tema internet, y si no, por teléfono. Nosotros tomamos nota a lo que es la dirección, el nombre de la persona, número de teléfono y se manda. Después, damos facilidades, lo que te decía, en la preparación del producto, es decir, nos piden un lechazo y le cortamos como el cliente nos indique. Tanto puede ser en cuartos, hecho chuletillas, todo como nos indique. Se manda envasado al vacío a través de agencias de transporte frío para garantizar la conservación del producto. Y aquí es donde comienza todo para mandar esos envíos, ¿verdad, Fernando? Sí, aquí es un poco la manera que tenemos nosotros de cómo lo preparamos. Normalmente tenemos dos opciones, bueno, después los cortes es como indica el cliente. Nosotros lo que hacemos es, si el cliente nos lo pide un poquito más, o sea, entero, digamos, se le manda en estas cajas, que se pone una bolsa de protección, que es esta bolsa, para proteger la carne y demás, y se mete en la caja. Se manda en la caja, después la caja va precintada entera y con la etiqueta de donde se va a hacer el envío. Esto, como se manda por transporte frío y llega en 24-48 horas a toda la península, pues no hay problema, se manda así y sin problema. También tenemos la opción de mandarle cortado como nos indique el cliente. Puede ser hecho chuletillas, puede ser piernas y paletillas también troceadas. Lo más típico es mandarlo en 4/4, que es como lo vamos a cortar ahora. Y se manda envasado al vacío. Fernando, podríamos decir que de alguna forma habéis salvado el negocio, Sí, porque la sí, crisis ha azotado a todos los sectores, también por supuesto a la ganadería, y vosotros habéis conseguido paliarlo porque, como comentábamos antes, no había restaurantes, no había bares, no había eventos, por lo tanto dar salida a este producto era muy complicado. No, era imposible, o sea, llegaban esas fechas y todos esos corderos, bueno, como los que hay aquí, que ya son corderos un poco más grandes, que se pasaron de lechazo, no se vendían, estaba atascado y bueno, al final yo creo que con estas cosas pues lo más importante es estar en el momento oportuno, saber cómo hacerlo. Nosotros ya teníamos la facilidad de que teníamos la plataforma, teníamos la idea, lo teníamos todo, y después pues bueno, trabajar porque supone mucho trabajo, hay que preparar los pedidos, contacto con el cliente, llevarlo a la agencia de transporte, al final que todo vaya un poco rodado. Y bueno, nosotros damos servicio a toda la península, hemos mandado también a toda la península y a Mallorca, y después estas últimas semanas ya se han hecho envíos al extranjero. Hemos mandado ¿Al extranjero? ¿A qué países? a Francia, se ha mandado a París y a Bruselas, a Bélgica. Y la verdad es que muy bien, la gente ha quedado muy contenta, mucha gente, claro, al final había mucha gente que no había probado nunca el cordero lechal, porque al final siempre estaba etiquetado como una carne un poco cara, digamos, comparado con otros productos. Y ahora cuando lo han probado la gente ha quedado maravillada, diciendo que hay mucha diferencia entre lo que es un cordero grande y un cordero lechal. Y fíjate, de una crisis habéis sacado algo buenísimo. Sí, es una idea de negocio buena y de momento, vamos, la idea es seguir con todo esto, seguir moviéndolo, seguir, aunque ahora mismo pueda ir la cosa, que digamos ya la gente empieza a salir, pero bueno, después hay gente que se acostumbra, al final es muy cómodo. Habéis abierto una puerta de negocio que esperemos que todo esto termine pronto, Sí, esta difícil situación. ¿Vosotros queréis continuar? Sí, nosotros vamos a seguir, nosotros seguimos con ello, al final tenemos el producto es muy bueno, es producto de calidad, tenemos los medios y la manera de hacerlo todo y hemos visto que ha funcionado y vamos a seguir. Que la demanda sea mayor, menor, bueno, se cubrirá lo que sea, pero sí vamos a seguir con ello.
¿La demanda ha ido en aumento? ¿Lo habéis notado vosotros? ¿O se mantiene? Por ejemplo, más o menos en una semana, ¿cuántos pedidos podéis más o menos? Pues al principio, o sea, fue a principio de abril. Al principio de abril venían semanas de 60, 70 pedidos. Después sí que cuando se iba aligerando un poco la cosa, ya bajaba un poquito, pero ha seguido después subiendo un poco. O sea, ahora más o menos, pues igual tienes en una semana 25, 30, 35 pedidos. O sea, está muy bien. O sea, sigue habiendo movimiento. Sí que no fue como el boom ese de principios de abril, cuando todo el mundo le metieron en casa y tenían que consumir y no tenían acceso a ello, pero la verdad es que de momento sigue la cosa y nosotros seguimos trabajando. Continuaremos, por supuesto, repasando la actualidad del campo el próximo miércoles. Ahora una pausa para la publicidad y después abriremos nuestra sección La provincia vaciada con Salomón Ortega, el presidente de la Asociación Repuebla, y más cuestiones. Les esperamos. Hasta ahora. Estamos de vuelta en 8 Magazine. En circunstancias normales, y estas no lo son, ya lo saben, todavía estamos en fase 2, avanzando, pero sin poder recuperar del todo la normalidad. Lo lograremos, pero hasta que llegue ese momento, en este programa pues vamos incorporando poco a poco las secciones y colaboradores que podemos, y como a otros no podemos tenerles físicamente aquí en el plató de 8 Magazine, pero nos sigue interesando mucho su sección, pues les conectamos vía telemática. Es el caso de Salomón Ortega y esta sección, La provincia vaciada, que realizamos vía Skype. Salomón, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Buenas tardes, igualmente. Encantado de estar aquí de nuevo. Nosotros también, aunque nos gustaría mucho, estamos con muchas ganas de recuperar la presencia, en este caso vuestra, y me imagino que esta es una situación no solo respecto a la sección. Salomón, tú, por ejemplo, que eres el presidente de la Asociación Repuebla, estás deseando volver a tu pueblo, y eso no va a ocurrir hasta dentro de 2 fases. Me temo que sí, porque estamos en la 1 en Madrid, y hasta que no finalice la 3 no podremos viajar entre comunidades. Sin embargo, o sea que nos queda un poco. Nos queda un poco, pero lo conseguiremos. Estamos avanzando en el buen camino, y eso nos permite también, Salomón, apartar un poco el foco o mirar un poco más allá de solamente la pandemia, que es lo que nos ha ocupado, como no podía ser de otra manera por la intensidad del coronavirus. Pero ahora vamos a mirar un poco más allá. Una de las preocupaciones habituales que habéis denunciado desde Repuebla, pero también desde otras plataformas que reivindican el medio rural, es la situación de la sanidad. Durante estos meses, pues todo el foco se ha centrado en el coronavirus y la atención también respecto a la pandemia, pero había problemas, y no poco importantes, antes de esta pandemia, y también relacionados con la sanidad, ¿no es así? Sí. La pandemia ha puesto de manifiesto y en conocimiento de todo el mundo que lo que nos creíamos de que nuestra sanidad era de las mejores, no es verdad. O sea, se ha demostrado que no estaba a la altura que creíamos que debía estar. Y los problemas ya vienen de lejos. En nuestra zona de Pinares, durante los meses de enero y febrero, ya tuvimos concentraciones y manifestaciones
relacionadas con la sanidad y con el desabastecimiento sanitario de la zona fundamentalmente de Quintanar de la Sierra. Hubo manifestaciones en Palacios, en Bilbiestre, hubo manifestación o convocatoria en Quintanar, básicamente por los problemas de que no se hacían las sustituciones de los médicos de guardia y o sea que no es de ahora, es algo que ya veníamos arrastrando y conocíamos perfectamente. Y el modelo, además, Salomón, el modelo que planteaba el SACIL era concentrar los consultorios en algunos lugares y atender a los pueblos más o menos a demanda, a través de las llamadas que realizasen los afectados. Cuando se reuniesen un número de llamadas, estoy simplificando un poco el esquema para explicar la situación, pero esa era la tendencia, insisto, pre-pandemia. Ahora que las cosas están un poco mejor, los colectivos que reivindicabais mantener los consultorios o las visitas de los médicos, al menos como estaban antes de esta reestructuración, y cubrir las plazas que había antes de esta reestructuración, que a su vez era antes de la pandemia, pues ahora vuelven a la palestra esas reivindicaciones. ¿Son concretamente esas, Salomón? Sí, bueno, básicamente, si recuerdas, fue en noviembre de 2019 cuando la Consejería de Sanidad de la Junta aprueba el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, solo en el medio rural. Y básicamente consiste en lo que tú acabas de decir. Crea dos tipos de consultorios, el consultorio rural de agrupación, que es donde sí que se pasa consulta diariamente, y los que llama consultorios de proximidad, donde solo se hará visita bajo cita previa y en cuando haya un suficiente número para que se desplace allí el médico. O sea, es una situación que empeora la situación que teníamos antes de noviembre. Y luego, pues hay otros muchos puntos que ni siquiera... bueno, sí, hay algunos puntos de los que habla, como los agentes de salud comunitarios, que no sabemos muy bien a qué se refieren. El papel permite todo, se puede hablar de todo, pero no habla, por ejemplo, de la prevención, no habla de cuál sería la atención a las residencias de mayores y no se fija en los puntos importantes en los que debe basarse un modelo sanitario rural. En primer lugar, las personas ante todo, en primer lugar, y que deben ser el centro de todo. Luego los profesionales de la salud, luego cómo son esas estructuras sociocomunitarias y luego el territorio. Y aquí me parece que el criterio que prevalece por encima de esos cuatro elementos básicos de la sanidad es la agrupación de materiales y profesionales, agrupación de recursos y la centralización de esos recursos en determinados sitios. Vamos para atrás. Si lo que queremos es luchar contra la despoblación, esto no ayuda, todo lo contrario, va en contra. Salomón, esta era la situación que se producía justo antes de la pandemia. Durante estos meses, que insistimos, los colectivos habéis parado vuestras reivindicaciones porque había un problema más grave que resolver, sin embargo, ha añadido algunas dificultades a la propia situación sanitaria que ya padecíais. Por ejemplo, sabemos que se ha complicado un poco más. Sabemos que la zona rural no solo está poco poblada, sino que la población está muy envejecida, tanto respecto al coronavirus, que se ha cebado especialmente en las personas mayores, como en cualquier otra circunstancia. La atención a los mayores desde el punto de vista sanitario para vosotros es prioritaria. Sí, para nosotros es fundamental. La petición que hicimos nosotros hace ya un mes y medio de solicitar un centro sanitario, un centro hospitalario o sanitario, el nombre da igual, pero para la comarca de Pinares, básicamente lo que pedíamos era una atención más cercana, un mínimo de especialidades
algo de urgencias, pruebas clínicas en la comarca y sobre todo que todas las residencias de mayores estuviesen bajo el paraguas y la protección de ese centro hospitalario de la comarca de Pinares. Es fundamental porque la mayoría de la población de la comarca de Pinares, en mi caso, pero el resto de comarcas ocurre lo mismo, son personas mayores, son personas que cualquier análisis, cualquier radiografía o cualquier problema que tengan, les tienen que desplazar a Burgos o a Soria y estamos a 90 kilómetros de distancia. Entonces la situación ha empeorado. Ha empeorado porque ha habido bajas de sanitarios. Como sabes, los centros de primera atención, los que hay en los pueblos, están cerrados, no te atienden, no puedes ir allí a la consulta, tienes que llamar por teléfono y te atienden por teléfono. Bueno, te atienden por teléfono, perdona Salomón que te interrumpa, pero las líneas son limitadas. Entonces te atienden cuando logras conectar, sí, que no es tarea fácil. O te llama después el médico. Pero el problema es que la idea que tienen es no abrir hasta noviembre. O sea, han desplazado la apertura de los centros sanitarios locales hasta el mes de diciembre. Primero alegan que si hay dificultades para que haya como dos vías de entrada, uno para los contagiados y otro para los contagiados. Luego dicen que si hay que hacer obras. Luego que si no hay presupuesto. Yo no entiendo esto, no puede ser. En el momento en que se abra el turismo en las zonas rurales, se duplica la población de los pueblos. ¿Y eso ocurre todos los veranos, Salomón? Eso lo sabemos, que todos los veranos se incrementa la población en los pueblos, pero se prevé de forma especialmente intensa porque las posibilidades de viajar a otros lugares se reducen también. Bueno, el pueblo parece el destino más apetecible en estos momentos, que siempre lo es, desde el punto de vista positivo, pero claro, respecto a la asistencia sanitaria, el número de personas que se van a desplazar a los pueblos va a ser mucho mayor. ¿Qué va a ocurrir? Mucho más que otros años. Vamos a tener un verano que vamos a morir de éxito, pero no sé cómo van a atender a tanta población. Es muy difícil, como no busquen. Yo creo que... A ver, yo hay una cosa, Eneca, que no entiendo. Fíjate las vueltas que han dado para abrir y lo que se ha pensado para abrir aspectos como las terrazas, los bares y sobre todo el fútbol. El fútbol es el elemento que más se ha estudiado, que más se ha mirado, que más reuniones de cómo abrirlo. Y sin embargo, los temas sanitarios y los temas educativos les dedican hora y cuarto. Esto es acojonante. Primero estará la salud y primero estará la educación por delante del fútbol, de las terrazas y de los bares, ¿no? Yo no lo entiendo. ¿Cuáles son las prioridades en nuestras autoridades? ¿El fútbol y las terrazas por delante de la sanidad y de la educación? Es alucinante. Salomón, hoy hemos hablado de la situación de la sanidad y del punto de vista de asociaciones como Repuebla respecto a la situación de la atención sanitaria en el medio rural, no de ahora, que se ha agravado, un problema que ya venía antes del coronavirus. El verano está a la vuelta de la esquina, vamos a continuar con este tema seguro y con la llegada masiva de personas a los pueblos, pero tendremos que hablar también de educación en el medio rural, que es un tema muy importante y que desde luego determina la fijación de población, pero será en nuestro próximo encuentro, ¿te parece? No sé si será en plató o a través de esta vía, pero nos volvemos a ver en un par de semanas. Muy bien. Cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Salomón. A vosotros, un abrazo. Buenas noches. En 8 Magazine continuamos una vez más relacionando otros aspectos de la vida
con las consecuencias que llegan a través de esta pandemia de la que empezamos a salir, pero que afecta a muchos sectores. Hace pocas semanas en este plato recibíamos a Manu Revilla para hablar de una iniciativa, los Corazones Verdes de Vadillos, que había unido a todo un barrio de la capital burgalesa. Bueno, eran unos corazones de cartón, tenemos aquí una muestra de ellos, uno más pequeño, como signo de apoyo al sistema sanitario y educativo, pero también como unión de todo un barrio. El creador de esos corazones nos acompañaba hace algunas semanas, pero ahora le hemos devuelto la visita. Lo ha hecho Gerardo de Mateo. Ha estado en el taller de Manu Revilla, donde se realizan estos corazones y también otros objetos, siempre realizados con cartón, que van desde trofeos hasta ataúdes. Hola Manu, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy de varias cosas, ¿no? Estamos en Resistible y yo aquí tengo muchas cosas que hacer. Lo primero, ¿cómo ha ido para vosotros el tema del coronavirus, este tema de la pandemia? Bueno, pues como para mucha gente es un tema muy complicado. Tenemos un negocio que últimamente se basa mucho en eventos y lógicamente con el tema de la pandemia los eventos se han cancelado, en muchos casos suspendido, pero en la gran mayoría cancelado y bueno, pues nosotros trabajamos mucho, hacemos mucho trofeo y mucho regalo corporativo de evento y bueno, capeando el temporal, a ver si resucita ahora. Ya os han dicho algo desde las administraciones, ¿no? De lo que vais a recuperar, lo que no. Pues bueno, muchos eventos deportivos o todos se han suspendido, ¿no? Entonces ahora sí que es verdad que puede haber alguno que otro que se aplace para septiembre y bueno, pues hay a la expectativa, como todo el mundo. Creo que nadie puede hacer planes a futuro tampoco. ¿De qué os habéis dado cuenta? Vamos a hablar ahora del tema del ataúd de cartón, ¿no? Sois únicos en España. ¿De qué os habéis dado cuenta estos días de tantas muertes? Bueno, y de pues, no estar con la gente y de... Yo creo que es una reafirmación de nuestro proyecto. Es decir, una de las cosas que más me ha impactado de estos días ha sido ver cómo una persona ha enterrado a su padre, por ejemplo, y no ha podido recibir ningún abrazo, ni un beso, ni haber tenido una despedida emocional. Y nosotros lo que con este proyecto queremos es eso, todo lo contrario, que la despedida en ser querido sea sobre todo emocional, en positivo, sea un homenaje. Y creo que ahora todos nos hemos dado cuenta de lo importante que es ese momento de cariño y ese momento de reconfortarse con la gente que quieres. Sí, porque ¿cómo es el ser humano, no? Sabemos desde pequeños que vamos a morir, pero no estamos preparados en el siglo XXI a la muerte, ¿no? Es lo único claro que tenemos en la vida, que vamos a morir. Hay dos formas de afrontarla, con pena, tristeza y no admitiendo que al final todos tenemos que morir, y todo lo contrario. Es un paso más de nuestras vidas, despedir a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros hijos incluso, pero asumiendo que la gente tiene que morir, ¿no? Es que viendo ahora esta sala tuya, caray, esto en un tanatorio sería algo precioso, ¿no? Yo creo que quitamos duelo al duelo. Es lo que nosotros queremos que la gente entienda, que no solamente un tanatorio tiene que ser un sitio triste, lúgubre, con un ataúd que ya simplemente verlo ya te da pena, sino todo lo contrario, es decir, es un paso más de la vida. Vamos a recoger todo ese cariño que nuestro ser querido que se ha ido ha sembrado durante su vida y a positivizarlo lo más posible, lógicamente. Pero con la Iglesia hemos topado, claro. Bueno, tanatorios, la palabra tiene tela, ¿no? Sí. Secretismo, hay tantas cosas con los tanatorios. Tenemos una cultura judio-cristiana muy implantada y lógicamente pues es difícil introducir nuevas propuestas y que sobre todo rompan tanto con la tradición que existe, ¿no? Y luego aparte pues, bueno, también hay un componente económico muy importante, entonces bueno, pues es un proyecto complicado. De todos los ataúdes que has fabricado, ¿con qué frase te quedas de algún familiar que te haya dicho? Bueno, pues yo me acuerdo de la mujer del primer fallecido, la primera persona que utilizó el ataúd, y gracias. Entonces con eso me quedo. Y toda la gente todas las familias que han optado por esta propuesta, en general, todas me han agradecido el hecho de poder haber despedido así a su familiar.
Qué bonito. Lo que no sé si sabe la gente es que aparte de diseñar ataúdes, trofeos, como estamos viendo, eres el ideólogo de algo viral que se está haciendo ahora, pero de una pandemia no como el coronavirus, sino todo lo contrario, una pandemia en positivo, los corazones verdes. Sí, esto es... Cuéntame un poquito qué es esto de los corazones verdes. Esto no es que sea una idea propia pero a nivel local sí que es verdad que ha tenido mucha repercusión porque, bueno, fue una manualidad para entretenernos estos días en el confinamiento con los peques y que al final se ha convertido en eso, en una pandemia buena. Pero ¿cómo te surge la idea de poner en tu balcón el primer corazón verde? Pues sí. ¿Estabas viendo la película detrás del No, corazón verde? viene el típico WhatsApp con la típica propuesta de decir vamos a poner arte en los balcones, se llamaba, y hicimos un corazón pixelado que lo eligieron en el diseño los peques de la casa. Lo pusimos en el balcón, se lo empezamos a dar a un vecino, el vecino nos lo pidió para otro vecino y así se han convertido en más de 400 corazones repartidos por toda la ciudad y sobre todo lo que va detrás de ello, es decir, el apoyo a lo público, a la sanidad, a la cultura, a la educación, que tanto estos días ha sido tan importante para nosotros. Vamos a decir que los corazones los fabricas tú, no tienen un valor, sino que la propia persona que lo encarga es el que te da un dinero que todo lo recaudado, quitando los materiales obviamente, van para un fin. Sí, todavía no tenemos muy claro dónde va a ir este fin, sí que es verdad que tenemos muchas ideas, porque lo que queremos es que esto se quede como algo que no se evapore, o sea, es decir, y tenemos ideas para poderlo materializar y que quede en el recuerdo de la ciudad. De hecho, vamos a tener una entrevista con el ayuntamiento y vamos a proponerle una de las ideas, que es una intervención en una plaza pública, en la Plaza Vadillos, concretamente. Ahí nació un poco, ¿no? Ahí nació un poco todo. Y creo que bueno, entendemos que puede salir adelante esta propuesta. ¿Y cómo puede acabar esta propuesta? Me refiero cuando ya lleguemos fase 3 y siguiente, esa normalidad, ¿no? Que tanto detesto yo esa palabra, lo normal. ¿Qué es lo normal en la vida, no? ¿Cómo queréis acabar? ¿Cómo os gustaría terminar esto? Bueno, con el tema de los corazones verdes, la verdad es que llevamos ya un tiempo pensando que el final, la llegada a esta normalidad tan deseada, a la normalidad de antes, sería muy bonito hacer el último aplauso, sobre todo en un sitio emblemático como ha sido el Hospital de Burgos, y dar el agradecimiento que se merecen a los profesionales que han estado allí en la primera línea de batalla, ¿no? Queremos eso, organizar cuanto se pueda, sobre todo cuando no haya riesgos, cuando acabe el estado de alarma, hacer un último homenaje allí con todos los corazones que se puedan, juntarlos y hacer un homenaje sobre todo muy visual, para que, yo qué sé, pueda ser un poco para ellos reconfortante decir que hay mucha gente que sí que hemos valorado su esfuerzo de estos días. Pues gracias a Resistible, gracias a ti, porque ya por fin sabemos quién está tras el corazón verde. Sí, vale, gracias. Gracias. Gracias, Gerardo, gracias a Manu, hasta muy pronto. Nosotros en 8 Magazine nos detenemos un momento para la pausa publicitaria. A la vuelta les queremos hablar del 85 aniversario de Alcohólicos Anónimos. También estaremos en la Ribera del Duero y algunas cuestiones más que les desvelamos enseguida. Hasta ahora. Tal día como hoy, un 10 de junio de 1935, iniciaba su andadura en los Estados Unidos Alcohólicos Anónimos. En estos 85 años de historia, el camino ha sido largo, pero muy importante para muchas personas que han logrado dejar el alcohol detrás, con el apoyo de personas que se encontraban en una situación similar a la suya.
Esto ocurría en Estados Unidos, como les decía, hace 85 años. En España, la estructura como tal de Alcohólicos Anónimos se instauró en los años 70, aunque había grupos funcionando ya desde los años 50. Nos lo va a aclarar nuestro siguiente invitado, que forma parte de Alcohólicos Anónimos aquí en Burgos, se llama Jesús, y esta es una fecha muy importante para su grupo porque 85 años avalan una trayectoria muy importante. Así que, en primer lugar, felicidades por este aniversario. Jesús, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, me llamo Jesús y soy alcohólico. Gracias por invitarnos a poder expresar un poquito lo que es Alcohólicos Anónimos y este 85 aniversario que celebramos hoy, 10 de junio. Hace 85 años arrancó la andadura de Alcohólicos Anónimos cuando dos personas que tenían problemas con el alcohol encontraron en el apoyo mutuo una estrategia para salir de ese problema. Y esa estrategia sigue prácticamente vigente hoy en día, ¿no, Jesús? Pues sí, efectivamente, es la clave del contacto de un alcohólico con otro, ese calor humano que se transmite de uno a otro, es el que hace que al final se pueda conseguir dejar de beber. No es fácil, como está claro, lo que hace falta es buena voluntad y solo el único requisito que pide Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Lo demás corre a cargo del grupo de ayudar y lo vamos transmitiendo de unos a otros. Los que llevan más tiempo ayudan al recién llegado como hicieron con él. Es todo transmitirlo. Esta organización está presente en España desde los años 50, como decía hace un momento, la estructura desde los 70. ¿En Burgos desde cuándo hay presencia de Alcohólicos Anónimos? Pues en Burgos íbamos a celebrar en marzo el 38 aniversario, pero por motivos de la pandemia del coronavirus se tuvo que suspender el aniversario. Pero en Burgos lleva 38 años, hay compañeros que llevan 28 o 30 años en el grupo, los menos, y lo demás, gente que va llegando, se queda, otros se van. Por cierto, Jesús, nos has contado que esa celebración, ese aniversario, tuvo que suspenderse a causa de la pandemia. ¿Los grupos os habéis podido reunir o el confinamiento os ha mantenido separados durante este periodo? Me imagino que cada fase, igual que en cualquier faceta de la vida, ¿no?, pues era diferente. ¿Cómo ha sido la época de confinamiento sin ese apoyo grupal y cómo habéis retomado la actividad? Bueno, hemos cumplido con las normas que marcaba el Estado, como es lógico, de emergencia, ¿verdad? Y entonces lo que se ha hecho es suspender todas las reuniones, tanto en Burgos como a nivel nacional. Lo que sí que se ha hecho es, se ha mantenido un poquito el seguir en contacto a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías, que han sido en ese momento pues un apoyo que nos ha venido muy bien. Lo que está claro y que hemos comprobado es que las nuevas tecnologías, dada la idiosincrasia de Alcohólicos Anónimos, nunca van a suplir al contacto, al calor humano, el mirarnos ese cara a cara, el mirarte al lado, enfrente o al lado del compañero, mirarte a la vista y saber cómo te encuentras. Entonces ha sido un poco un sucedáneo para paliar un poquito eso, porque había gente que llevaba poco tiempo y ahí en la comunidad y son los que más lo han sufrido. Necesitaban ese apoyo, pero bueno, ahora en esta fase 2 ya os estáis reuniendo con carácter semanal en grupos de hasta 10 personas, lo que permite esta fase 2. En la próxima ya el número será mayor y bueno, igual que cualquier otro ámbito de la vida, volverá a la normalidad. Esta es una organización que tiene un sistema muy concreto recogido, yo creo que prácticamente al completo en esto. ¿Esto podemos decir que es un manual, Jesús, para una persona que participa en un grupo de Alcohólicos Anónimos? Aquí están todo lo que uno tiene que saber para poder salir de su problema, aunque, como has dicho al principio, depende de uno mismo. Efectivamente, el libro de Alcohólicos Anónimos es el texto básico de Alcohólicos Anónimos y ahí en eso se recogen las formas en que uno puede conseguir dejar de beber y mantenerse en sobriedad. No solamente se trata de dejar de beber, sino una vez que dejo de beber, tengo que aprender a vivir sin alcohol. Entonces ese libro fue el que dio el nombre a la comunidad, que se tardó en hacer 5 años, los cofundadores, que fueron el Dr. Bob y Bill W., un hombre de negocios, cuando se juntaron en Akron, en Nueva York. Entonces, después de 5 años sacaron las conclusiones. Toda la literatura de Alcohólicos Anónimos está escrita por miembros de Alcohólicos Anónimos.
gente que ha estado en la comunidad, que está ahí, y los cofundadores. Esa es la historia de la fundación, que ocurrió hace 85 años y que todavía se mantiene vigente porque funciona claramente y continúa creciendo. En la provincia de Burgos hay 3 grupos, hasta 16 en toda Castilla y León. Me gustaría señalar que hay un número de teléfonos y entre las personas que nos están viendo hay alguien que tiene interés en contactar con Alcohólicos Anónimos porque considera que tiene un problema y necesita el apoyo de este grupo. Ustedes, llamando a este número que pueden ver en pantalla ahora mismo, es un número que funciona para toda la región. Llamen desde donde llamen, les van a poner en contacto con su grupo más cercano, en este caso de la provincia de Burgos. Entiendo, Jesús, que el grupo es determinante. Uno podría salir solo, pero ¿qué aporta el grupo en una situación de alcoholismo? Está clarísimo que para dejar el alcohol se necesita ayuda. Yo lo intenté varias ocasiones yo solo y me di cuenta que necesitaba ayuda. Uno solo es difícil que salga. Entonces la comunidad está para eso, para ayudar. Y solamente hay un requisito, que es el deseo de dejar la bebida, que no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, ni nada por el estilo. Entonces el objetivo principal y primordial de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje al alcohólico que necesita ayuda, que está sufriendo. Entonces lo que sí que tenemos que tener claro es que no se pagan nada de nada, ni se toman datos de ninguna clase. Por eso lo único que sabemos es que en España hay más de 600 grupos, que en Castilla y León hay 16 o 17, como dije, y que no decimos el número aproximado porque no hay estadísticas, no se toman datos. Entonces, más que nada, el anonimato es la base principal de todas nuestras tradiciones. Bueno, pues hoy estamos hablando de este tema con motivo de la celebración de ese aniversario de fundación, pero es verdad que es un problema que ocurre a diario y que podíamos abordar en cualquier momento, así que Jesús, quiero darte las gracias por haber venido en una fecha tan importante para vosotros, pero lo dicho, cualquier día sería importante para hablar de una cuestión como esta que causa mucho sufrimiento también, pero vamos a dejar el mensaje positivo bien claro de la que se puede salir. Vosotros sois testigo de eso, con el apoyo del grupo se puede salir. Así que muchísimas gracias, felicidades por esos 85 años y que sean muchísimos más. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Nosotros en 8 Magazine continuamos, pero ocupándonos ahora de la previsión meteorológica. Vamos a ver qué va a ocurrir en cuanto al tiempo en las próximas jornadas. En la imagen del satélite vemos cómo bandas de nubes altas se están cruzando por la península, lo que ha hecho que los cielos estén entrevelados o algo enmarañados. Y para mañana en la situación prevista vemos cómo, ojo, una profunda borrasca se coloca justo al norte de la península en el Cantábrico, manteniendo una entrada de vientos húmedos del Atlántico y un frente frío que estará cruzando el norte. Mañana, por lo tanto, será una jornada de tiempo lluvioso. Por la tarde, tormentas fuertes en el Cantábrico con chaparrones acompañados de tormentas. Vuelve, por lo tanto, el tiempo inestable. Concretando para nuestra provincia en este jueves 11 de junio, día de San Bernabé. Como veíamos en el mapa, la borrasca que se coloca en el Cantábrico va a hacer que en el norte, en Merindades, tengamos una jornada muy inestable ya desde por la mañana, cielos nubosos con tormentas fuertes en Espinosa de los Monteros, también por la zona del Valle del Ebro, y chaparrones que también pueden ser fuertes por la tarde. Las temperaturas bajan, las máximas ya se quedan sobre los 16-18 grados en Miranda de Ebro. Por la Bureba y por el este también tendremos un aumento de nubosidad con chubascos por la tarde, bajan las temperaturas, hoy máximas de 20, mañana en Briviesca se quedan sobre 17, en Belorado máximas de 18 grados, eso sí, suben las temperaturas mínimas que estarán sobre 6-7 grados, en Pradurango las máximas sobre 15 grados. En el centro y oeste tendremos también un progresivo aumento de nubosidad y a partir del mediodía y por la tarde ya hay que esperar chubascos que afectarán sobre todo la zona centro, bajan las temperaturas con respecto a hoy, las máximas por Melgar, Villadiego se quedan en 18-17 grados. En el sur también tendremos un aumento de nubosidad, aunque aquí no esperamos tormentas y los chubascos serán más débiles. Amaneceremos con menos frío que estos días, las mínimas sobre 7 grados, máximas de 18. En Aranda las máximas estarán sobre los 19 grados, las mínimas sobre 8. Y en la sierra, cielos nubosos con lluvias y chubascos por la tarde. El viernes, además de chubascos, bajada notable de temperaturas, aunque durante el fin de semana se irán recuperando. Terminamos nuestro espacio de hoy hablando de las flores. Ya tenemos a los gamones.
esta planta que dio precisamente nombre al pueblo de Gamonal. Aspodelus albus es un nombre científico, una planta que estos días adorna, como vemos, nuestros montes. Precisamente de la previsión meteorológica están siempre muy pendientes los profesionales del campo, como nuestro siguiente invitado, que se encuentra ahora mismo en el corazón de la Ribera del Duero, en un momento en el que, por lo que nos ha contado antes de saludarles a todos ustedes, hay mucho trabajo. Nos vamos hasta una bodega, hasta la bodega Luthier, para contarles una historia que avanzábamos en nuestros servicios informativos hace algunas semanas sobre la recuperación de viñas autóctonas de la Ribera del Duero a través de un proceso, podríamos decir, de apadrinamiento. El enólogo de esta bodega, Territorio Luthier, es nuestro invitado de esta noche, Fernando Ortiz. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué pasa? Muy buenas. Bueno, en este momento les decía a nuestros espectadores que hay una actividad muy intensa en el campo, pero no te vemos precisamente podando las viñas, aunque me consta que has estado haciéndolo. Fernando, ¿dónde te encuentras dentro de Territorio Luthier? Bueno, ahora mismo estoy en la terraza, en el wine bar de Territorio Luthier, ¿no? Aquí ya descansando. Como bien dices, hay una actividad frenética en el campo, ya que viene todo súper adelantado. Ahora, bueno, lo que se está haciendo es la poda en verde, lo que se está dejando es los racimos justos para que en la maduración la cepa produzca lo adecuado, no haya sobreproducción y que se regule y que el fruto que tengamos sea un fruto excelente como prevé la añada. Este lugar que vemos ahora, este wine bar, que ahora mismo está muy tranquilo, a partir de mañana esperamos que no lo esté tanto, porque abre sus puertas al público. Es lo que nos permite ya esta fase 2, ¿no? Exactamente. Mañana ya se abre el wine bar, mañana ya hay un montonazo de reservas, sí que es obligatorio reservar previamente a través de la página web territorioluthier.com o a través de cualquier contacto de internet, a través de email o a través de teléfono, que también viene en la página web. Y sí, mañana ya empezará el jaleo y vamos, ya habrá musiquita en este sitio tan brutal. Pues podrá la gente tomar vinos de la bodega Territorio Luthier y bueno, la verdad que es un sitio que se respira libertad y que creo que es algo que en estos momentos la gente lo necesita especialmente. Desde luego. Fernando, hace algunas semanas nos saludábamos para hablar de una iniciativa que habéis lanzado desde vuestra bodega para recuperar una serie de viñas autóctonas que estaban en peligro de extinción y que, bueno, habíais ideado un sistema para apadrinarlas y sembrar, creo que hasta 1.800 cepas. No solo habéis conseguido ese objetivo de sembrar esas 1.800 cepas, sino que ahora, en esta fase, sus padrinos, por así decirlo, van a poder ir a visitarlas y si quieren, participar en el proceso, ¿no? Correcto. Bueno, la iniciativa Pon tu nombre a una cepa fue una auténtica locura, fue un éxito descomunal. Teníamos un mes para apadrinar o para poner el nombre a cada una de las cepas y en únicamente 2 semanas se completaron, ya no se pudo poner ningún nombre más porque estaban todas completas y bueno, y ahora llega la segunda parte, ¿no? Que es la fase en la cual los propietarios de estas cepas, los que han puesto nombre a esas cepas, pueden venir a cuidarlas, a ponerlas su nombre, a tratarlas con cariño, que la planta lo agradece mucho y sobre todo a venir a disfrutar un ratito con nosotros a la bodega, pasar un rato, venir a catar y tomar unas tapas, unos aperitivos aquí con nosotros y vamos, es el momento ahora más de disfrute. Eso es. Bueno, después llegará el momento de ir a vendimiar también, ¿no? Pueden participar en ese periodo. Ya veremos en otoño lo que nos permite también la situación. Pero bueno, la buena noticia es que habéis conseguido vuestro objetivo, que esas viñas están preservadas, Fernando, y esa era la parte más importante, ¿no? Eso es. Bueno, el proyecto, bueno, tú lo conoces bien y parte de la gente que nos ve lo conoces, es un proyecto que es especialmente bonito. Lo que intentamos fue recuperar variedades de uva en peligro de extinción, ¿no? Consideramos que el patrimonio histórico, el patrimonio de todos nuestros abuelos, de toda la gente que en el campo durante muchos años estuvo cuidando estas variedades, que en su mayoría se dejaron de producir porque eran variedades poco productivas, pero en cambio con una calidad extraordinaria, lo que intentamos fue recuperar este patrimonio vegetal, este patrimonio histórico, este patrimonio
de, digamos, también personal de toda esta gente que durante muchos años las cuidó y lo que hemos intentado es simplemente con nuestro granito de arena recuperar estas variedades, plantar 1.800 cepas de variedades en peligro de extinción. Hemos plantado en concreto 4 variedades, el próximo año plantaremos otras pocas más y bueno, la idea es pues eso, recuperar cosas que son muy nuestras y sobre todo buscando la calidad al máximo como es nuestra forma de entender los vinos, ¿no? Buscar pequeñas producciones pero vinazos, que es un poco lo que nos gusta. El objetivo principal era preservar ese patrimonio vegetal, pero también mantener de alguna manera la actividad económica de la bodega en un momento en el que, bueno, estaba paralizada, pero el campo no, porque sigue su proceso natural, como no puede ser de otra manera. Ahora que ya empezamos a dar pasos en la desescalada, ¿se está reactivando? ¿En qué punto se encuentra vuestro sector, el vitivinícola, Fernando? Bueno, el sector vitivinícola, como bien sabes, no ha parado. O sea, nosotros no hemos parado en ningún momento. Hemos parado, digamos, lo que ha sido las ventas, sobre todo pues a canales de hostelería y demás, porque, claro, al sufrir toda la parada, pues todos nuestros distribuidores, toda nuestra gente de restauración tuvo que parar y, bueno, se pararon todos los pedidos hacia restauración. Se potenció mucho el canal, digamos, directo, el canal de persona a persona que nos compraba. De hecho, con esto de las cepas se vendieron más de 300 lotes de vino y aparte, bueno, muchísima gente se interesó por el proyecto. ¿Y en qué situación nos encontramos? Bueno, pues una situación yo creo que cada vez mejor, ¿no? La cosa se está reactivando, hay ilusión, hay ganas y yo creo que también nos ha servido un poco como trampolín para darnos cuenta un poco de nuestra situación, ¿no? Hay muchísimas bodegas como la nuestra, pequeñas bodegas en Castilla y León, que tienen muchísima ilusión, que tienen muchísima calidad y que son vinos especialmente interesantes que mucha gente no conocía. Y creo que ahora es el momento, ahora es nuestro momento de darnos a conocer, que la gente sepa el cariño que le ponemos para hacer las cosas, los grandes vinos que se hacen en estas bodegas de pequeña producción y sobre todo las posibilidades que tenemos de competir en un mercado tan complicado como es el mundo del vino y alejarnos un poco digamos, de simplemente las marcas más famosas o las marcas más conocidas y adentrarnos un poquito en este universo de marcas de pequeña producción y de gente que le pone un montonazo de ganas para hacer las cosas bien y que salgan buenos vinos. Fernando, pues esperamos que las cosas sigan yendo cada vez mejor a medida que vamos avanzando y que para la vendimia podemos estar todos ahí, ¿no? Y no sé si nos tocará vendimiar o bueno, podemos observarlo también desde el Wine Bar, que para eso está. Muchísimas gracias por atendernos y hasta pronto. Eso ya a vuestra elección y nada, un abrazo fuerte desde Territorio Luthier, os esperamos. Hasta pronto y a ustedes, hasta mañana. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine de hoy, pero volvemos a encontrarnos mañana, será jueves, así que repasaremos la previsión meteorológica con Daniel Angulo, también hablaremos un poquito de entorno natural, nos traerá un trocito de primavera, ya lo saben, hasta nuestro plató, habrá historias de la Burgati, tertulia y un montón de temas en los que ya estamos trabajando. Será mañana, hasta entonces, gracias por acompañarnos.